Bienvenidos y bienvenidas al programa de Memoria. Este programa tiene como objetivo la promoción de los derechos humanos, especialmente el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos por medio de la memoria histórica. En el transcurso del programa estaremos presentando acontecimientos históricos, también conocidos como efemérides. Estos son hitos que marcaron la historia durante el mes de mayo. Como primer efeméride, iniciamos con la conquista de los derechos laborales de los trabajadores, haciendo especial énfasis en dos acontecimientos que tuvieron lugar el 1 de mayo de 1886 en Chicago y de 1954 en Honduras con la huelga bananera. Veamos a continuación la nota que cuenta los acontecimientos. El 1 de mayo, además de conmemorarse el Día Internacional del Trabajo en honor a la histórica huelga suscitada en Chicago en 1886, en Honduras se conmemora también la huelga bananera de 1954, ambas huelgas por la lucha de los derechos laborales. Son eventos separados por 68 años de diferencia y ocurridos en países distintos, pero unidos con un mismo fin: los derechos y mejoras laborales. El 1 de mayo de 1886 se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores en memoria a los mártires de Chicago, también conocidos como héroes de Chicago: Michael Schwab, Louis Ling, Adolf Fischer, Samuel Fielden, Albert Ehre, Parsons, Jesús Auguste Spies, Oscar Neve y George Engel, todos sindicalistas y organizadores de los movimientos obreros de esa época y que fueron ejecutados por su lucha. Su principal demanda fue la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, el incremento de salarios, el reconocimiento de las organizaciones sindicales y los derechos de la mujer, así como la prohibición del trabajo realizado por niños. Los obreros comenzaron una manifestación de forma pacífica, misma que terminó en un paro general, llegando ellos a ser despedidos. Como consecuencia, comenzaron un mitin, que fue reprimido, con resultado de varios muertos y heridos. La lucha se fue polarizando y agudizando. Las manifestaciones subsiguientes fueron reprimidas y ello desembocó en persecuciones que terminaron en un juicio hacia los sindicalistas principales, quienes fueron condenados a muerte. El fruto de esta lucha reivindicativa fue el reconocimiento de los derechos laborales que hoy goza la población. Todo esto dio origen al Día Internacional de los Trabajadores, que se conmemora el 1 de mayo de cada año. Durante los 137 años que han pasado desde ese hecho que marcó un hito histórico, se movilizan millones de trabajadores del mundo y se genera la solidaridad activa de distintos sectores. La huelga bananera de 1954 fue un acontecimiento histórico y un conflicto laboral que movilizó centenares de obreros agrícolas en las compañías bananeras establecidas en la costa norte de Honduras. La United Fruit Company y la Standard Fruit Company, compañías transnacionales instaladas en la zona norte, sometían a sus trabajadores a trabajos excesivos y en condiciones laborales injustas. Esta situación llevó a los obreros a exigir sus derechos laborales. Al no tener respuesta, los trabajadores fueron paralizando las empresas, industrias y comercios. Así comenzó la huelga general. Como consecuencia de esta huelga, los trabajadores organizaron el Comité Central de la Huelga, que presentó a las autoridades bananeras un pliego de peticiones de 30 puntos. Entre ellos, el aumento salarial de 50%, mejora de los servicios hospitalarios, vacaciones de 15 días pagadas cada año, bonificaciones en junio y diciembre, viviendas higiénicas, entre otros. La huelga duró 66 días y finalizó el 9 de julio de 1954. La huelga bananera es un gran legado de lucha para la clase trabajadora de Honduras y es prueba de que pueblo que lucha triunfa y que la unidad popular es fundamental para el éxito. Honor y gloria a los luchadores de la huelga bananera. Bueno, por lo menos abrió los ojos y hizo pensar al sector popular hondureño de que sí podían lograr las conquistas en base a la toma de decisiones que fuera para respaldar el colectivo. Me parece a mí que fue un paso bien importante que hizo el sector popular. Con respecto a la huelga bananera, recuerde que lo que ellos conquistaron fue una mejora salarial, poder tener seguro social, que se le pudiera
dar sus horas extras, el pago de sus horas extras, de que cuando una persona era despedido, cesanteado, pues que se le pagaran sus derechos. Considero de que sí se dio, en su momento se conquistaron, pero creo que todavía tenemos mucho que darles a la parte del sector bananero. Se les ha debido mucho, lamentablemente eso depende de las empresas como tales, y pues nosotros esperamos que se cumpla cada uno de los derechos laborales de estas personas. En la huelga del 54, la reforma agraria, el Código del Trabajo y el Seguro Social, y otras conquistas que el pueblo hondureño consiguió también a través de las luchas. Creo que la huelga del 54 marcó un antes y un después en el país. Se dieron conquistas que hoy los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, tenemos la posibilidad de disfrutar. 8 horas laborables, pagadas, descansos, vacaciones, entre otras las conquistas de aquel momento, que hoy en día todavía seguimos luchando por ellas. Sin embargo, los compañeros que sostuvieron la huelga en el 54 dieron pie a que hoy nosotros podamos tener derechos laborales y la inclusión de la mujer en este tipo de derechos laborales que ha sido históricamente desconocida y desprotegida, y hoy podemos disfrutar de varios de ellos. La gran organización obrera hondureña marcó una etapa histórica para el país. El Camino de Mayo sigue siendo el camino de las victorias. La gran huelga obrera, que destacó a dirigentes como Manuel Rodríguez Reyes, Manuel Cálix Herrera, inspirados en Juan Pablo Wainwright, generó para el país quizás el inicio de la gran respuesta nacional para la defensa de los intereses de los obreros, de los campesinos y del país en sí. Otro acontecimiento histórico tuvo lugar el 18 de mayo de 1895, fecha en que se conmemora el nacimiento de Sandino, un revolucionario nicaragüense que luchó contra el imperio norteamericano en su país. Veamos a continuación el videoclip que detalla ese acontecimiento histórico. Un 18 de mayo de 1895 nació Augusto Nicolás Calderón Sandino, más conocido como Augusto César Sandino, quien fue un patriota revolucionario nicaragüense. En 1927, Sandino fue líder de la resistencia nicaragüense contra la intervención y ocupación del ejército estadounidense durante la Guerra Civil en Nicaragua. Los siguientes 6 años se dedicó intensamente a la lucha para lograr sacar al ejército de Estados Unidos de su país. Consiguió aglutinar alrededor de 3.000 personas nacionales e internacionales. Con ello ganó la admiración y el apoyo popular. La fuerza insurgente antiimperialista que Sandino conformó logró refugiarse en las selvas de Nueva Segovia. Esto convirtió a este ejército revolucionario en una fuerza consolidada. Su lucha guerrillera finalmente logró que las tropas de los Estados Unidos salieran del país, no sin antes crear la Guardia Nacional y poner al frente al general Anastasio Somoza García, quien a traición mandó asesinar a Sandino por órdenes de la embajada norteamericana. Sandino es considerado como héroe nacional de Nicaragua y se le llama general de hombres libres. Sus ideales y enseñanzas fueron retomados años más tarde por Carlos Fonseca Amador junto con otros compañeros en la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. La importancia de recordar y conmemorar estas fechas es que mantiene viva la memoria histórica de todas las resistencias y luchas antiimperialistas. Entre otras efemérides, también conmemoramos que el 14 de mayo de 1980 tuvo lugar la masacre de cerca de 600 personas en el río Zumpul, El Salvador, y suceso del cual también participó el Estado de Honduras al impedir que estos refugiados salvadoreños ingresaran al país. Veamos a continuación el reportaje completo. El 14 de mayo de 1980, cerca de 600 personas, entre ellas niñas, niños, mujeres y adultos mayores, fueron masacradas en Ojos de Agua, Chalatenango, El Salvador. Días previos al crimen, cientos de personas de varios poblados se habían concentrado en el caserío Las Aradas de Ojos de Agua huyendo de la represión del ejército salvadoreño en la zona. Al intentar cruzar el río Zumpul fronterizo con Honduras, en aras de buscar refugio, fueron ejecutados por diferentes unidades del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y el grupo paramilitar de la Organización Democrática Nacionalista, Orden.
con la colaboración del ejército hondureño. Esta masacre tuvo lugar en el contexto de la Guerra Civil Salvadoreña como una ofensiva lanzada por el régimen para desarticular las actividades del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, causando así el desplazamiento de los que fueron masacrados por las fuerzas salvadoreñas. Lamentablemente, las fuerzas militares de Honduras impidieron que los refugiados ingresaran al país, por lo que se considera a Honduras como parte de la estrategia contrainsurgente impulsada por el imperialismo norteamericano. En ese sentido, jugó un papel de contención y colaboración en este acontecimiento de violación a los derechos humanos de la población salvadoreña, considerado como delito de lesa humanidad. Tanto El Salvador como Honduras negaron su responsabilidad por el incidente, hasta que en 1993 la Comisión de la Verdad del Salvador, producto de los acuerdos de paz suscritos en enero de 1992, describió el incidente como una grave violación del derecho internacional. En marzo de ese mismo año, esta comisión concluyó que la masacre había sido perpetrada por el ejército salvadoreño y que hubo encubrimiento por parte de las autoridades militares hondureñas. Continuamos con más efemérides del mes de mayo en este su programa de memoria. Otro hito importante a destacar fue lo ocurrido el 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que la orientación sexual no es una enfermedad mental. Esta fecha se celebra desde el año 2004, cuando la Organización de las Naciones Unidas declaró el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Trans, Bifobia. Veamos a continuación el relato de los acontecimientos. El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoció que la orientación sexual no es una enfermedad mental. Esto debido a que en 1979, la Asociación Psiquiátrica Americana APA eliminó de su manual de procedimientos a la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica. Este día se celebra desde el año 2004, cuando la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. El objetivo de esta fecha conmemorativa es visibilizar y concientizar sobre las situaciones de violencia que padecen las personas de la comunidad LGBTI+. A nivel mundial, las personas son discriminadas por su orientación sexual, identidad y expresión de género, situación que da lugar a diferentes tipos de violencias y desigualdades sociales, culturales y estructurales que les impiden el pleno goce de sus derechos. Un caso de discriminación y violación de derechos en Honduras tuvo lugar el 6 de mayo de 2012, cuando Eric Martínez, periodista crítico del golpe de Estado, integrante del Frente Nacional de Resistencia Popular, vocero de la organización Kulkulkan, fundador del Movimiento de Diversidad en Resistencia y el primer precandidato a diputado abiertamente posicionado como representante de la comunidad LGTBI+, fue torturado y asesinado por asfixia, según medicina forense. Su cuerpo fue encontrado en las afueras de la ciudad de Tegucigalpa el 7 de mayo de 2012. Este y otros casos suscitados a lo largo de la historia reciente de Honduras son una muestra de cómo el golpe de Estado fue un detonante que potenció la violencia y violación a derechos humanos de esta comunidad. En nombre del Estado de Honduras y como Presidenta de la República, declaro que se asume la responsabilidad internacional de este vil crimen cometido en contra de Vicky Hernández y su familia como una flagrante violación a los derechos humanos. Solicitamos públicamente el perdón por este terrible hecho. El 9 de mayo de 2022, en un acto histórico, la presidenta Xiomara Castro reconoció la responsabilidad internacional del país por el asesinato de la activista de derechos humanos e integrante de la comunidad LGBTI+, Vicky Hernández, hecho suscitado en el marco del golpe de Estado del 2009 y sentenciado en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, yo considero que con el retorno del presidente Zelaya, después de lo que sucedió en el golpe de Estado, hubo en un sector de la sociedad esperanza de que se iba a volver al orden constitucional. Lamentablemente no se pudo dar. De igual manera, cuando regresaron los miembros del gabinete, y algunas personas que eran perseguidas por el régimen, pues sentimos, las personas que estábamos en contra del golpe, sentimos un tipo de satisfacción de poder pensar de que se iban a restituir los derechos. Lamentablemente en su momento no se dieron las cosas, pero creo que ese fue el impacto. El impacto fue de esperanza para la población. Lamentablemente no se dio lo que esperábamos. Yo creo que el retorno del presidente Manuel Zelaya Rosales le dio mucha esperanza a este pueblo.
prácticamente a la sociedad hondureña, a los campesinos, a los obreros y a todo el mundo en este pueblo. Le dio mucha esperanza al regreso de Manuel Zelaya Rosales. El retorno del expresidente José Manuel Zelaya Rosales y los líderes del movimiento significó el regreso a la democracia. Significó, luego de muchos años de lucha, exilio, significó la oportunidad para la población hondureña que retornáramos a un proceso conciliatorio, que todas estas personas que estuvimos involucradas en el movimiento tuviésemos una oportunidad y una esperanza de retornar a la democracia, de retornar a los procesos políticos, de retornar a la conquista de los derechos humanos y protección de las conquistas que se hicieron en el marco del golpe de Estado en el 2009. El Estado hondureño reconoce los derechos humanos violentados durante el golpe de Estado producido en el año de 2009, una historia que no puede repetirse nuevamente en la historia del país. Significó un impacto también porque logró movilizar a la sociedad hondureña en la búsqueda de sus derechos, de una democracia fuerte y recuperar el Estado de Derecho en Honduras, que se va consolidando hasta que en el año 2021 nuevamente el país retorna a un orden de desarrollo nacional y de democracia que esperamos nosotros se consolide más y que esta historia del 28 de junio, triste para la sociedad hondureña, triste para América, jamás, pero jamás vuelva a repetirse. Otra efeméride importante a conmemorar tuvo lugar el 22 de mayo de 2011, cuando los presidentes Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya Rosales, en acompañamiento de los presidentes de Colombia y Venezuela, firmaron el Acuerdo de Cartagena, o también conocido como el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático de Honduras. Tras la firma de este acuerdo, el 29 de mayo de ese mismo año hizo su entrada el presidente Manuel Zelaya Rosales a Honduras, acompañado de exfuncionarios y compatriotas que habían permanecido en el exilio. Escuchemos la verdad de los hechos en la siguiente nota. El Acuerdo de Cartagena, o también conocido como Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras, fue un instrumento firmado por los presidentes Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya. Como testigos los presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, el 22 de mayo de 2011, este documento cuenta con 9 puntos importantes, dentro de los cuales destacan: velar de manera especial por el cumplimiento de la Constitución de la República en lo referente a las garantías de respeto y protección de los derechos humanos. Garantizar al presidente José Manuel Zelaya Rosales, así como a los demás miembros de su gobierno, el ejercicio de todas sus libertades de acción política y de todas las garantías contempladas en la Constitución de la República y las leyes de Honduras. Reconocer la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos como entidad que permita fortalecer las capacidades nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos en Honduras. Velar por el cumplimiento de todas las garantías que la ley concede para que el Frente Nacional de Resistencia Popular participe democráticamente en los procesos políticos electorales. Reiterar que la Constitución regula las convocatorias a la consulta popular, plebiscitos y referéndums. Este acuerdo reconoce que la crisis política antes, durante y después del 28 de junio del 2009 derivó en una polarización de la sociedad hondureña, teniendo en cuenta la resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la que condenó los sucesos del 28 de junio del 2009 como un golpe de Estado y suspendió a Honduras de la organización. Tras la firma del Acuerdo de Cartagena el 28 de mayo de 2011, hizo su entrada al país el presidente Zelaya, quien ingresó junto al canciller venezolano Nicolás Maduro, otras personalidades internacionales y varios compatriotas y exfuncionarios que permanecían en el exilio, perseguidos criminalmente producto de los procesos fabricados por el régimen golpista. En el aeropuerto internacional de Tegucigalpa los esperaban millares de personas. Sin embargo, el Acuerdo de Cartagena fue incumplido en gran medida, puesto que 15 días después de haber retornado al país, el abogado Enrique Flores Lanza, ministro de la Presidencia y coordinador nacional de la Consulta Popular de la Cuarta Urna, fue sometido a arresto domiciliario y le fue impuesta una fianza impagable de $2 millones. Por otro lado, la Procuraduría General de la República, representando al Estado, manifestó que el acuerdo no tenía ninguna validez y que solo obligaba a Porfirio Lobo Sosa en forma personal. Desde entonces, también la mayor parte de funcionarios que enfrentaron el golpe de Estado responden a más de 140 juicios fabricados por la dictadura, de orden administrativo, civil y penal.
Además, la Corte Suprema de Justicia se negó a incorporar oficialmente el Acuerdo de Cartagena como parte de la documentación que sustenta la condición de exiliados en los juicios construidos posgolpe y ha emitido sentencias negando su validez. Estos incumplimientos al acuerdo facilitaron la instalación de la narcodictadura. 12 años después de la firma del Acuerdo de Cartagena, mediante el Decreto 04-022 Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho para que los hechos no se repitan, que se reconoció este acuerdo. A solo 9 días de haber asumido el gobierno, la iniciativa de ley de la Presidenta de la República, Iris Xiomara Castro, fue aprobada por el Congreso Nacional de Honduras, en su artículo 3, reconocimiento y validez del Acuerdo de Cartagena. Bueno, yo conocí a Eric Martínez en la lucha, ya que yo pertenezco al Territorio 1. Eric Martínez era un luchador social como pocos, parte de la comunidad LGTBI, que luchó por la comunidad y pues que lamentablemente fue asesinado en el régimen. Ojalá existieran muchos Eric Martínez aún, porque sabemos que con las luchas y con la visión de lucha que él tenía, podríamos cambiar un poquito más de lo poco que hemos cambiado. Eric Martínez, no lo tengo. Eric Martínez, fundador del movimiento LGTB+, realmente una persona que inspiró muchas de las luchas que el movimiento tiene hoy, y no solo el movimiento, inspiró a todos los que rodeamos, a que todos somos iguales, todos merecemos el mismo respeto, y por la memoria de Eric tenemos el compromiso de continuar luchando para que todos estemos en igualdad de condiciones y derechos ante la sociedad hondureña. Eric Martínez es un dirigente joven de ese movimiento social que hay en Honduras. Bueno, yo creo que sí hay libertad de expresión en el país. El gobierno anterior tenía cercado algunas cosas en Honduras y el actual, usted ve que hay manifestaciones por todos lados. Eso indica que hay un gobierno democrático. Claro. Hay más libertad, hay más seguridad. El gobierno los ha dado libertad para expresar la expresión que sea libre, ¿verdad? Entonces se siente uno más cómodo con este gobierno. Generalmente la libertad de expresión se la atribuimos únicamente a los medios de comunicación. Grave error. Libertad de expresión son todos los grupos de base comunitaria que en todas las áreas pueden opinar, pueden expresarse, pero sobre todo tienen el derecho a pensar para expresarse. Considero que hemos avanzado, de repente no hemos avanzado el 100% que deberíamos avanzar. En el caso de Eric Martínez, él luchó mucho para que se respetara a la comunidad LGTBI. Creo que como partido lo hemos avanzado, como partido nosotros respetamos a la comunidad LGTBI, pero no podemos mentir y tenemos que aceptar que vivimos en un país bien conservador. Yo espero de que aquí se empiece a respetar a la comunidad, darle más espacios, incluirlos en las partes laboral, en toma de decisiones, y pues al final todos somos seres humanos y nos debemos ver como eso, como seres humanos. Continuando con su programa de memoria, mayo es un mes importante para conmemorar los hechos ocurridos a lo largo de la historia de Honduras, mismos que han desencadenado en grandes luchas y conquistas para la población hondureña, como lo ocurrido en 1954 con la huelga bananera y otros acontecimientos que seguiremos compartiendo con ustedes en los siguientes programas. Les esperamos en el mes de junio para seguir recordando desde la memoria histórica, para promover también la reconciliación del Estado de Honduras con el pueblo y para que los hechos no se repitan. Buenas tardes.